A ver, pensemos en esto por un momento. Un cuarto de siglo de caos absoluto. Una nación que se queda literalmente sin cabeza, que se desangra en guerras civiles y que para colmo está ahogada en deudas. Pues así arranca el análisis de hoy. Vamos a ver cómo ese torbellino en la República Dominicana terminó de la peor manera posible, con la pérdida de su soberanía y una intervención militar extranjera. Y es que todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Porque lo que pasó en la República Dominicana a principios del siglo XX es una lección, y una lección bastante dura, sobre lo que ocurre cuando se crea un vacío de poder. Vale, pues vamos al lío. Nos plantamos en el año 1899. El dictador del momento, Ulises Seureos, es asesinado. Muchísima gente pensó, genial, por fin va a llegar la democracia. Pues no, en lugar de eso, lo que se desató fue el caos más absoluto que se puedan imaginar. Y aquí está la clave para entenderlo todo. La caída del tirano no unió al país, hizo todo lo contrario, lo fragmentó. El poder, de repente, se hizo pedazos, y cada líder regional, cada cacique, quiso pillar su trozo del pastel. Claro, para meternos de lleno en esta época, es imprescindible entender qué es eso del caudillismo. Porque aquí no hablamos de partidos políticos con ideologías claras. No. Hablamos de hombres fuertes, de líderes con mucho carisma, con ejércitos privados, que veían el Estado como un botín de guerra que había que repartir entre los amigos. Pero ojo, este caos no era un todos contra todos sin más. La cosa se polarizó muy rápido en dos grandes bandos, y la gente les puso nombres de gallos de pelea, que ya nos da una idea de la violencia del asunto. Básicamente, partieron el país en dos. Y aquí lo vemos, es que era un choque de dos mundos. Por un lado, los bolos, los de Juan Isidro Jiménez. Eran los comerciantes, la gente de negocios, los que miraban hacia afuera. Y por otro, los coludos de Horacio Vázquez. Ellos representaban a los terratenientes, a los valores del campo, del corazón del país, el Cibao. Y estas no eran ideas políticas, eran lealtades personales, casi tribales. Pero esperen, que la cosa era todavía más complicada. No era solo una pelea entre dos. Como podemos ver aquí, había otros jugadores importantes en el tablero. Estaba Desiderio Arias, que controlaba el noroeste y no quería saber nada de un gobierno central, o Carlos Morales, que fue el que empezó a jugar la carta de pedir ayuda a Estados Unidos. Incluso la Iglesia lo intentó. Monseñor Noel trató de poner paz, pero fue imposible. El poder estaba completamente roto. Y claro, en medio de todo este jaleo, de este caos, pues siempre aparece alguien que dice «hasta aquí hemos llegado». Una figura que intenta imponer orden de la única manera que parece posible en ese momento, a base de mano de hierro. Su nombre era Ramón Cáceres, aunque todo el mundo le conocía como Mon. El plan de Cáceres era de una claridad meridiana. Y de una brutalidad también, ¿eh? Su lema era centralizar el poder o morir en el intento. ¿Qué hizo? Pues alargó su mandato a 6 años para tener tiempo. Creó un ejército que le era leal solo a él para aplastar a los demás caudillos, y no se cortó un pelo en usar la violencia más extrema. Y la verdad es que funcionó, al menos por un tiempo. Consiguió la paz, sí, pero era la paz de los cementerios. Pero es que la violencia no era el único monstruo en la habitación. Fíjense bien en esta cifra. La deuda que heredó Cáceres era astronómica, 47 millones de dólares, una herencia de décadas de corrupción. Para la época era una cantidad simplemente impagable. Ahora, al César lo que es del César. Hay que reconocerle una cosa a Cáceres. Con su plan de ajuste se puso a revisar todas las deudas, una por una. Demostró que muchísimas reclamaciones eran un fraude y ¡zas! Logró reducir esa cifra monstruosa a 17 millones. Fue una auténtica hazaña financiera, las cosas como son. Pero claro, todo esto tenía un precio. Y vaya precio. Esta frase lo resume todo a la perfección. Para conseguir el préstamo con el que pagar esa nueva deuda, más pequeña, firmó la Convención Dominico-Americana de 1907, y esto, en la práctica, significaba entregar las llaves de la economía del país. ¿Y en la práctica esto qué significaba? Pues muy sencillo. Estados Unidos pasaba a controlar las aduanas, que eran la principal fuente de ingresos del país, y el reparto era claro. El 50% del dinero, la mitad, iba directo a los bancos de Nueva York para pagar la deuda. Solo un 45% llegaba al gobierno dominicano. El control era absoluto. Claro, por un lado había estabilidad, se construían cosas, pero su mano dura, su despotismo, pues eso genera enemigos, demasiados enemigos. El 19 de noviembre de 1911 le tendieron una emboscada y lo asesinaron, y con su muerte, ese frágil castillo de naipes que había construido se vino abajo. Lo que vino después fue el colapso total. Solo hay que echar un vistazo a esta cronología, es que es demoledora. 7 gobiernos diferentes en solo 5 años. Pasaban de un comité de ministros a un arzobispo y de ahí otra vez a los caudillos de siempre.
El país era un barco sin timón, en una espiral de golpes de Estado que parecía no tener fin. Con este panorama, la pregunta ya no era si Estados Unidos iba a intervenir, sino cuándo. Para Washington, ese caos en su patio trasero era una amenaza para sus intereses, tanto estratégicos como financieros. La intervención parecía, a ojos de muchos, inevitable. Y la excusa perfecta, la gota que colmó el vaso, llegó con una rebelión de un viejo conocido, el caudillo Desiderio Arias. Fue el pretexto ideal. Los marines, que ya estaban por la zona, desembarcaron en mayo y para noviembre de 1916 proclamaron oficialmente un gobierno militar. La ocupación era un hecho. Pero ojo, no pensemos que llegaron, pusieron 4 policías en las esquinas y ya está. No. Esto fue un proyecto de ingeniería social a gran escala. Construyeron las primeras grandes carreteras que de verdad conectaron el país. Crearon un sistema de sanidad pública. Reformaron la educación. Y lo más importante, crearon una nueva fuerza militar, centralizada y profesional, la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo valoramos este periodo? Porque el legado de la ocupación es un lío. Es profundamente ambivalente, una historia con 2 caras muy distintas, la del progreso material y la de un coste humano y político gigantesco. Porque claro, la gente no se quedó de brazos cruzados, ni mucho menos. La resistencia fue feroz y además en 2 frentes muy diferentes. Por un lado, la lucha armada en el campo y por otro, la lucha política y cultural de los intelectuales en las ciudades. En el este del país sobre todo surgieron los llamados cabilleros. La propaganda estadounidense los pintaba como simples bandidos, pero la realidad era otra. Eran en su mayoría campesinos que habían perdido sus tierras por la expansión de las grandes empresas azucareras, y lideradas por gente como Vicente Evangelista, le hicieron la vida imposible a los marines con una guerra de guerrillas brutal. Y aquí está la gran paradoja de todo este asunto. Por un lado, el progreso es innegable, carreteras, sanidad, el fin del caos de los caudillos, pero por otro, el precio a pagar fue altísimo. La pérdida de soberanía, miles de campesinos sin tierra y quizás la consecuencia más trágica de todas, la creación de esa misma Guardia Nacional que pocos años después serviría de trampolín para uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, Rafael Trujillo. Al final, la situación se hizo insostenible. La presión de los nacionalistas dentro del país, sumada a la falta de ganas de seguir con la ocupación en Estados Unidos, forzó una salida negociada. Se firmó el Plan Hughes peinado en 1922, se celebraron elecciones y finalmente, en septiembre de 1924, las tropas se marcharon. Se cerraban así 8 años de ocupación. Y con esto llegamos al final, y nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. La historia de este periodo nos demuestra que la estabilidad a veces tiene un precio muy alto, y nos obliga a plantearnos si un orden impuesto desde fuera, por muy modernizador que parezca, puede de verdad sentar las bases de una nación genuinamente libre y soberana.